A veces, la llanta trasera de la motocicleta puede quedarse frenada incluso sin presionar el pedal, especialmente en sistemas de freno de tambor. Esto suele ocurrir por acumulación de polvo, óxido o desgaste en las zapatas y resortes internos, lo que hace que el mecanismo se quede atascado. Deberemos revisar cada una de las piezas y darle limpieza a todo el conjunto, retirando el exceso de grasa, polvo o corrosión, para que el sistema vuelva a funcionar con suavidad. Es recomendable hacer esta revisión cada 5.000 a 8.000 kilómetros, o al notar el pedal más duro de lo normal, para mantener el sistema de freno funcionando correctamente y evitar que vuelva a trabarse.